Aquellos que son llamados a un propósito superior suelen enfrentar batallas profundas con la lujuria. Es una lucha de la que pocos quieren hablar, pero es más común de lo que se cree. Las razones detrás de esta batalla son impactantes y tienen una explicación bíblica. A lo largo de la Biblia, muchas personas ungidas enfrentaron tentaciones feroces. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la trampa de la lujuria con Betsabé. Sansón, cuya fuerza y llamado fueron eclipsados por su debilidad ante Dalila, también sucumbió. Incluso hoy, aquellos escogidos por Dios no están exentos de esta lucha. Pero, ¿por qué la lujuria parece atacar especialmente a quienes han sido apartados para la grandeza? No es solo una debilidad humana, sino una batalla espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. La lujuria no es solo una tentación física, sino un ataque espiritual dirigido a aquellos con un llamado divino. El enemigo sabe que, si logra corromper la pureza de un elegido, puede obstaculizar el propósito de Dios en su vida. Aquí hay 5 razones impactantes por las que esta lucha es tan fuerte. Ser espiritualmente dotado significa tener una mayor conciencia no solo de la presencia de Dios, sino también de las tácticas del enemigo. La lujuria es una herramienta poderosa que el enemigo usa para distraer y debilitar a quienes tienen llamados divinos. Los elegidos suelen experimentar tentaciones más intensas porque el enemigo sabe que, si logra atraparlos en la lujuria, puede ralentizar o incluso desviar su crecimiento espiritual. Los elegidos suelen estar apartados, caminando por un camino que pocos pueden entender. Si bien esta soledad puede ser una bendición, también puede convertirse en una vulnerabilidad peligrosa. Sin una rendición de cuentas sólida o conexiones espirituales profundas, la lujuria se convierte en una lucha privada. El secreto de esta batalla hace que sea más difícil de superar, llevando a muchos elegidos a sufrir en silencio. Cuanto más grande es el propósito, más intensa es la guerra espiritual. La lujuria no es solo una lucha humana natural, sino un ataque espiritual diseñado para mantener a los elegidos distraídos, agotados y alejados de Dios. Muchos grandes líderes, profetas y guerreros espirituales han caído porque subestimaron el poder de esta batalla. El enemigo usa la lujuria como una trampa constante, sabiendo que incluso los guerreros más fuertes pueden ser derribados por su carne. Muchos elegidos cargan con heridas emocionales profundas, rechazo, abandono, corazones rotos. Estas cicatrices no sanadas pueden convertirse en puertas abiertas para la lujuria. Cuando una persona es emocionalmente vulnerable, el enemigo ofrece la lujuria como un falso consuelo, una conexión engañosa para llenar el vacío. Sin sanidad interior, la lujuria se convierte en un mecanismo de escape, creando un ciclo de pecado y vergüenza difícil de romper. Muchos elegidos poseen dones espirituales poderosos, pero siguen siendo humanos. La carne sigue siendo frágil, y sin una disciplina espiritual constante como la oración, el ayuno y la renovación de la mente, la batalla contra la lujuria se intensifica. Cuanto mayor es la unción, mayor es la necesidad de autocontrol. Sin fortalecer activamente su espíritu, los elegidos pueden caer fácilmente en patrones de pensamientos y acciones lujuriosas. La lujuria es una batalla que muchos elegidos se enfrentan en secreto, pero la victoria es posible. A través de la disciplina espiritual,
la rendición de cuentas y la sanidad interior pueden superar la lucha y seguir caminando en su propósito divino. El objetivo del enemigo es mantenerlos atrapados, pero el poder de Dios siempre es mayor. La pregunta es, ¿lucharán o caerán?